Esta historia va dedicada a todas las nenas y nenes que viven dentro del cuerpo de las personas adultas y a quienes en este momento les gustaría que les diese un poco de vientito en la cara. Existió una vez, cuando el mundo estaba muy patas para arriba, un nene que estaba tremendamente aburrido. Vivía en un departamento del segundo piso sin terraza ni balcón y había nacido con una extrañísima enfermedad. No le gustaban los videojuegos ni ver televisión. Y tampoco le gustaba jugar solo, cosa que tenía que hacer sí o sí porque no tenía ni hermanos, ni hermanas, ni primos, ni primas, y su mamá y su papá trabajaban todo el día y llegaban muy cansadas a la noche, así que cuando volvía de la escuela tenía que quedarse haciendo los deberes y entretenerse viendo la tele o jugando a la Play. Y como a él no lo entretenía eso nada de nada, se aburría como una ostra. Una vez se le ocurrió desarmar la Play para ver cómo era por dentro, y eso lo entretuvo bastante. Pero cuando llegó su papá y vio todo lleno de tornillos y tornillitos y piecitas de plástico, se agarró un enojo que lo duró 800 años, y lo mandó a su cuarto y le puso de penitencia no ver televisión durante un mes entero. Su papá trabajaba mucho y no estaba mucho con él, así que nunca se enteró de que a su hijo no le gustaba nada de nada ver la tele. Ustedes se preguntarán por qué no iba a la plaza o jugaba con otros nenes y nenas, o por qué no los invitaba a su casa. Lo que pasa es que cuando el mundo era así de raro, a los nenes y a las nenas no las dejaban salir a la plaza porque decían que el arenero estaba lleno de gérmenes y las hamacas las había tocado todo el mundo, y si pisaban tierra se iban a ensuciar los zapatos y después la alfombra de su casa, y eso, no señor, no podía suceder. Tampoco les dejaban jugar con témpera porque se iban a manchar la remera y encima los dedos, ni dar vuelta a la mesa o las sillas para hacer un barco, ni saltar, ni correr adentro de la casa. Y en la calle menos, porque estaba lleno de autos y de colectivos y de autobuses y de gente y de caca de perro. Así que sucedió que al final lo único que les dejaban hacer era ver la tele o jugar a la Play, cosa que podían hacer solos y solas y alguna vez a lo mejor les dejaban invitar a alguien más. Por eso nuestro amigo se aburría tanto. Y espero que me dejen tomarme el atrevimiento de decirle a nuestro amigo, porque como él se sentía tan solo y no tenía con quién jugar, a mí me dio un no sé qué en la panza y se me ocurrió que a lo mejor hacerlo a nuestro amigo lo iba a hacerse sentir menos solo. Bueno, la cosa es que nuestro amigo se aburría un montón y sin balcón no podía ni siquiera ver a la gente pasar, o a los autos, o a las bicis, las motos, o a la parte de arriba de los autobuses. Pero pasó algo, un día. Esa tarde había empezado a nublarse rapidísimo, y la luz era como la de cuando se empieza a hacer de noche. Soplaba el viento y volaban las hojas porque era otoño, y el aire se llenó de polvo. Al nene amigo nuestro le encantaban las tormentas, y había acercado una silla a la ventana con 5 almohadones para estar más alto, para poder ver el espectáculo de los relámpagos y las ráfagas de gotitas de lluvia sopladas por el viento. Los truenos no le daban miedo. Cuando aparecía el relámpago, contaba hasta 3, cerraba los ojos y se dejaba envolver por el sonido enorme del trueno. Lo sentía desde las orejas hasta la punta de los dedos de los pies. Estaba esperando a cumplir 18 años para poder salir a la calle y empaparse con la lluvia, porque nunca lo dejaban. Una vez casi se escapa de la mano de la madre para poder sentir las gotitas en la cara, pero la madre le dio flor de sopapo y le dijo que nunca se le ocurriese volver a hacer eso, que si no después se iba a enfermar y que quién lo iba a cuidar entonces cuando tuviese fiebre y llorase como una nena. En ese momento nuestro amigo se preguntó si las nenas lloraban distinto que los nenes, si tendrían lágrimas de otro color. Así que esta vez volvió a conformarse mirando la lluvia desde este lado de la ventana. Le gustaba ver los dibujitos que hacía el agua en el vidrio. Eso estaba viendo justo cuando le pareció que la agüita esa dibujaba un Hola, dijo él en voz alta sabiendo que las gotas de lluvia no hablan. Pero total, él estaba solo y nadie lo iba a retar por hablar con la ventana, ¿no?
Q-U-E-R-E-S. Empezó a aparecer en la ventana con las letras formadas por las gotitas de lluvia que se iban jugando. ¿Querés jugar conmigo? Chan, pensó él. Se ve clarito, clarito. Parece que de verdad fuese una frase. Es de verdad, apareció en la ventana. Chan, dijo él, y se quedó mirando sin saber qué hacer. En eso se escuchó la llave en la cerradura de la puerta de su casa que empezaba a dar vueltitas. Era su mamá que venía con las bolsas del supermercado y la cartera y el piloto y el paraguas y chorreaba agua por los 4 costados. Y en lugar de saludarlo empezó a refunfuñar contra el padre, diciendo que ella era la única que iba al supermercado y que estaba harta de limpiar la casa y cocinar y hacer las compras. Y encima cuidarte a vos, dijo. En eso llegó el padre, que tampoco lo saludó, y se empezaron a pelear como siempre en el medio de la casa, y él se puso a guardar las cosas en la heladera y en la alacena, mientras cantaba una canción para adentro, así no escuchaba la discusión. Cuando terminó, pasó por la ventana. Con todo el alboroto casi se olvida de lo que había visto, y lo único que había era una ventana mojada por gotitas de lluvia y le dio un poco de lástima. Pero había sido lindo pensar que podía ser verdad que la lluvia le hablase. Al rato se escuchó un portazo, el de su mamá, y un grito, el de su papá. Nené, si querés comer algo, hacete vos una sopa en el microondas, porque yo no te pienso cocinar nada, ¿entendiste? Y si no, espera a tu madre, que se fue por tu culpa. a ver si algún día vuelve, a ver si algún día vuelve. La primera vez que pasó eso, él de verdad había pensado que era su culpa que su mamá y su papá se pelearan y que él era el responsable de que su mamá se fuera. Y le daba mucho miedo pensar que ella no iba a volver. Pero después se fue haciendo costumbre y ella siempre volvía. Él se quería portar cada vez mejor y ayudaba en todo y nunca hacía ruido ni pedía nada. Pero su mamá y su papá seguían peleando y él no sabía qué era lo que hacía tan mal y no tenía a quién preguntarle. Por eso la noche esa de la lluvia decidió armarse su valijita de Snoopy con algo de ropa y su trompo preferido y un caleidoscopio y un paquete de galletitas de agua. Si él era el problema y su mamá y su papá se peleaban por su culpa, entonces mejor se iba a otro lado, así se podían volver a querer. Nadie lo vio cuando se fue y nadie se dio cuenta de que se había ido.